Este estudio del principio divino. Como todos los viernes vamos a seguir estudiando nuestras conferencias del principio divino. Un recordatorio especial es de que este primer ciclo de principio divino está especialmente hecho para estudiantes que recién comienzan a aprender el principio divino. Entonces, vamos a continuar una vez terminado este ciclo, vamos a terminar con un estudio, vamos a continuar con un estudio más avanzado. ¿Ya? Entonces, hoy día nos toca, si tienen el libro de Principio Divino a color, con las páginas a color, nos toca la página 324, el número 3. Comenzando del título número 3. Es el tercer curso de la Restauración Mundial de Canaán. Entonces vamos a pedirle a Nancy si podemos comenzar con esto, ¿ok? Ok. El tercer curso de la Restauración Mundial de Canaán. Primero, el curso de la Restauración Espiritual de Canaán centrado en Jesús. Antes de tratar los problemas concernientes al tercer curso de la Restauración Mundial, debemos saber en qué aspectos difiere el tercer curso de la Restauración Nacional de Canaán. Como ya fue tratado en detalle, el centro de la fe israelita en el tercer curso de la Restauración Nacional de Canaán era el tabernáculo, que era el cuerpo simbólico del Mesías. El objeto de fe del pueblo judío en su curso de la Restauración Mundial de Canaán era el mismo Jesús, que vino como el cuerpo sustancial del templo. Cuando incluso sus discípulos cayeron en la incredulidad, Jesús se vio forzado a seguir el camino de la muerte, entregando su cuerpo físico en la cruz, como estaba escrito. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, en Juan 3:14. De este modo, el pueblo judío perdió su objeto de fe en espíritu y carne. Por consiguiente, no se podía comenzar un tercer curso de la Restauración Mundial de Canaán directamente como un curso sustancial, sino que los cristianos, como el segundo Israel, comenzaron primeramente un curso espiritual, estableciendo a Jesús resucitado como su objeto de fe. El Señor vendrá y, heredando la misión de Jesús, llevará a cabo espiritual y físicamente el tercer curso de la Restauración Mundial de Canaán. De igual manera que Josué llevó a cabo el tercer curso de la Restauración Nacional de Canaán, heredando la misión de Moisés. Solo con ver este curso providencial de la restauración, podemos muy bien comprender que si el Señor no viene de nuevo en la carne como en el tiempo de Jesús, no puede hacerse cargo ni cumplir el propósito de la providencia de la restauración que Él trató de realizar en su primera llegada. El fundamento espiritual de fe. Después de dar su cuerpo físico a Satanás a través de la cruz, Jesús estableció un fundamento espiritual de separación de Satanás por medio del periodo de 40 días de resurrección en la posición de realizar espiritualmente la misión de Juan Bautista. Haciendo esto, pudo restaurar el fundamento espiritual de fe para el curso espiritual de la tercera restauración mundial de Canaán. ¿Cómo estableció Jesús el fundamento espiritual de fe? De este modo, Satanás logró lo que había planeado hacer a lo largo del curso de 4,000 años de historia al crucificar a Jesús, ejerciendo su máximo poder. Ya que Satanás había matado a Jesús ejerciendo su máximo poder, se creó una condición según el principio de la restauración por indemnización, por la que Dios podía ahora ejercer su máximo poder. Entonces, Dios ejerció su máximo poder como la condición de indemnización puesta a la acción del máximo poder de Satanás al matar a Jesús. Y llevó de nuevo a Jesús a la vida. Dios proyectaba salvar a la humanidad injertándola en Jesús resucitado, en Romanos 11:24, y dándole renacimiento. El fundamento espiritual de sustancia. Jesús, habiendo establecido el fundamento espiritual de 40 días de separación de Satanás, por medio de la resurrección en la posición de realizar espiritualmente la misión del Juan Bautista, pudo restaurar entonces el fundamento espiritual de fe en la posición del Padre espiritual. Al mismo tiempo, desde la posición de Hijo espiritual, estableció también la posición de Abel espiritual,
para establecer la condición de indemnización mundial para eliminar la naturaleza caída. En tiempo de Moisés, Dios realizó su providencia para la partida, haciéndole establecer el fundamento para el tabernáculo. Sin embargo, Jesús resucitado realizó la providencia para la partida, reuniendo a sus discípulos diseminados por Galilea y dándoles el poder de realizar milagros y señales, ya que él mismo era el cuerpo sustancial espiritual de las tablas de piedra, del tabernáculo y del arca. Mateo 28:16. Entonces los santos en la posición de Caín tenían que restaurar el fundamento espiritual de sustancia, estableciendo la condición espiritual de indemnización para eliminar la naturaleza caída, por medio de creer, servir y seguir a Jesús resucitado, que estaba espiritualmente en la posición de Abel, con la misión de Juan el Bautista espiritual. Tercero, el fundamento espiritual para recibir el Mesías. Después de la crucifixión de Jesús, los 11 discípulos que quedaban se diseminaron totalmente desesperanzados. Jesús, después de su resurrección, los reunió de nuevo en un lugar y comenzó su nueva providencia de la restauración espiritual de Canaán. Los discípulos escogieron a Matías en lugar de Judas Iscariote para completar el número de los 12 discípulos y creyeron, sirvieron y siguieron a Jesús resucitado, estableciendo así el fundamento espiritual de sustancia. Haciendo esto, pudieron restaurar el fundamento espiritual para recibir al Mesías. Sobre este fundamento, Jesús pudo situarse en la posición de Mesías espiritual, dejando la posición de Juan Bautista, y pudo restaurar el Espíritu Santo. Al hacer esto, se convirtió en Padre verdadero espiritual y comenzó la obra del renacimiento. Es decir, como está escrito en la Biblia en Hechos 2:1-4, después de la venida del Espíritu Santo en Pentecostés, Jesús resucitado se convirtió en el Padre verdadero espiritual y obrando en unidad con el Espíritu Santo como la Madre verdadera espiritual, injertó espiritualmente a los santos en ellos, comenzando así la obra del renacimiento espiritual. Haciendo esto, Jesús pudo realizar la providencia de la salvación espiritual. ¿Continuó? La restauración espiritual de Canaán. Los cristianos solo podían realizar la restauración espiritual de Canaán creyendo y sirviendo a Jesús, que llegó a situarse en la posición de Mesías espiritual, sobre el fundamento espiritual para recibir al Mesías. De este modo, los cuerpos físicos de los santos que pertenecían a la esfera de gracia de la restauración espiritual de Canaán estaban en la misma situación que el cuerpo físico de Jesús, que fue invadido por Satanás a través de la cruz. Por ello, estaban sujetos a la invasión de Satanás en igual situación que antes de la llegada de Jesús, permaneciendo aún en ellos el pecado original, en Romanos 7:25. Naturalmente, los santos también tendrán que seguir de nuevo el curso de separación de Satanás en la segunda llegada del Señor. Hacemos un intermedio aquí entonces para conversar. Quizás alguien puede resumir brevemente esta parte, porque de aquí ingresamos a la segunda parte de este tercer curso, centralizado ya en el Señor de la segunda llegada. Hasta ahora, si alguien puede resumir en breve o resaltar algunos puntos, o si hubiese algunas preguntas. Sí, soy Malitza. Entonces, pues la situación de los cristianos no cambió muchísimo después de la venida de nuestro Señor Jesucristo, porque pues todavía tenemos pecado original, ¿verdad? Ese es el punto. ¿Esa es su pregunta, señora Malitzen? Sí. Ok. ¿Alguien le gustaría aclarar ese punto, por favor, para la señora Malitzen? ¿Hasta qué punto entonces se obtuvo la salvación con la llegada de Jesucristo? Es el punto. Ella Bueno. dice, ¿cuál fue el cambio? Porque
los cristianos no pudieron recibir o pudieron anular el pecado original. Ya, como acabamos de leer, Jesús, el éxito y la victoria de Jesús fue su resurrección. También dijo ahí que tuvo que restaurar al Juan Bautista espiritual, y al hacer eso se convirtió en el Padre verdadero espiritual. Desde entonces, todo cristiano que mira a Jesús, que cree en Jesús, puede resucitar, puede nacer de nuevo, pero aún así su pecado original continúa, porque Jesús nos salva espiritualmente cuando vamos al mundo espiritual, pero mientras estamos en la tierra con este cuerpo físico, Satanás nos ataca, por la misma razón que Satanás atacó el cuerpo de Jesús. Entonces estamos, sí, no solamente los cristianos, sino todos nosotros estamos en la misma posición. Nuestra única salvación es recibir la segunda llegada del Mesías, que entonces sí nos ayuda a restaurar el cuerpo físico y el espíritu. Bien, muchas gracias. ¿Alguna otra aclaración o añadido acerca de esta explicación? Bueno, Sí, yo, aquí hay un punto muy importante. Jesucristo, el mismo Jesucristo, que nadie lo cuestiona, dijo, lo que atares en el cielo será atado en la tierra. Lo que atares en la tierra será atado en el cielo. Lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Entonces, si creemos en Jesucristo, debemos de creer en sus palabras. Es bien claro, él lo dijo así. Entonces, como has dicho, el pecado original no estaba resuelto. Entonces, por eso es la razón de que tiene que venir de nuevo. Primero, yo digo, tiene que resolver el pecado original. Segundo, a través de cómo es, del proceso inverso de que fue el pecado original, a través de la pareja. La pareja, el marido y la mujer, tienen que restaurar el pecado original. Entonces, tenía más cosas en la mente, pero es que ahora se me han ido. Está bien, está bien. Vamos a ir aclarándolo poco a poco. Está bien, hasta ahora me parece muy bien. Entonces, yo creo que resumiendo podemos decir de que la llegada de Jesús como el Mesías fue originalmente para la salvación integral, ¿verdad? Física y espiritual. Debido a las Exacto. condiciones de fe del pueblo israelita, toda la misión de Jesús no pudo ser cumplida en su totalidad. Dios entonces elaboró una providencia alternativa, ¿verdad? La providencia alternativa es entregar a su propio hijo, el cuerpo de su hijo que murió en la cruz, y entonces a través de este tremendo sacrificio se elevó, se hizo el fundamento, se restableció la restauración espiritual de Canaán, digamos, espiritual, es decir, Jesús con el sacrificio en la cruz nos otorga la salvación, hace posible para nosotros la salvación a nivel espiritual. Sin embargo, la salvación total, incluido la del cuerpo físico y de todas las cosas relacionadas con el mundo físico, todavía tienen que ser restauradas. Por eso es necesario que Jesús o que Cristo venga de nuevo. Por supuesto, necesita más explicación detallada, pero continuemos porque esta segunda parte nos va a completar la idea, ¿ok? También hay otro punto, Cuando Abraham fue a sacrificar a su hijo, Dios lo que quiere es fe en sus palabras, fe en su hijo. Y entonces le dijo al ángel,
el ángel dijo: Abraham, Dios ha encontrado fe en ti. Por tanto, no es necesario que sacrifiques a tu hijo. Es decir, no es necesario sacrificar derramamiento de sangre para hacer el sacrificio. Ya en la época de Abraham. Entonces, esto es muy importante. Los mismos cristianos saben que supieron ya que en la época de Abraham, a Isaac no fue sacrificado, porque Abraham encontró fe en Jesús, en Dios. Entonces, si nosotros hubiéramos tenido fe en Jesucristo, no lo habríamos sacrificado. Perfecto. Muchas gracias. Continuamos entonces. Voy a solicitar a Marina si puede continuar la lectura. Sí, claro, buenas noches. El curso de la restauración sustancial de Canaán, centrada en el Señor de la segunda llegada, ¿verdad? Sí, correcto. Okay. Vamos a leer. Así como Josué, que sustituyó a Moisés en el curso espiritual de la restauración de Canaán, realizó la restauración nacional de Canaán siguiendo un curso sustancial, así también el Señor de la segunda llegada tiene que realizar el reino de Dios en la tierra, viniendo para recorrer en forma sustancial el curso espiritual de la restauración de Canaán y para realizar la restauración mundial de Canaán. De este modo, el Señor de la segunda llegada, quien tiene que realizar el reino de Dios en la tierra, como Dios lo había planeado realizar sustancialmente en tiempos de Jesús, debe nacer en la tierra como un hombre sustancial en la carne. El Señor debería restaurar por indemnización el curso espiritual de tribulación, esta vez sustancialmente en la carne, en el caso de que los cristianos, el segundo Israel, cayeran en la incredulidad. El Señor de la segunda llegada tendrá que realizar el curso providencial sustancialmente, abandonando a los cristianos, los segundos escogidos, y llamando a un nuevo tercer Israel, en caso de que los cristianos cayesen en la incredulidad. Si en la segunda llegada, quienes vienen con la misión de Juan el Bautista, Juan 1:23, para enderezar su camino, fracasan en su misión, así como ocurrió en la primera llegada, el mismo Señor de la segunda llegada deberá establecer sustancialmente el fundamento de fe para la tercera providencia de la restauración mundial de Canaán, en la posición de Juan el Bautista, teniendo que seguir el camino de la tribulación. Por muy amargo que sea este camino, el Señor de la segunda llegada no morirá sin realizar la providencia de la restauración, como ocurrió en tiempos de Jesús. Esto es así porque la providencia divina de la realización del propósito de la creación mediante el establecimiento de los padres verdaderos de la humanidad se intentó realizar con Adán, luego con Jesús y ahora con el Señor de la segunda llegada. Y en la tercera ocasión, la providencia no fracasará en su realización. Además, como se verá más tarde, la providencia espiritual de la restauración durante los 2000 años desde Jesús ha culminado en la era de la democracia, a fin de crear una sociedad beneficiosa para la providencia. A Jesús lo mataron porque fue acusado de ser un rebelde en contra del judaísmo, pero en la sociedad democrática, en tiempos de la segunda llegada, el Señor no puede ser condenado a muerte, aunque sea amargamente perseguido como un hereje. Por muy difícil que sea el camino del Señor de la segunda llegada, reunirá a los santos que crean en Él y les sirvan absolutamente sobre el fundamento sustancial de fe que Él mismo establecerá. Y ellos, sin duda, podrán establecer el fundamento de sustancia para el curso sustancial de la tercera restauración mundial de Canaán. Cuando vemos el propósito divino de la creación centrado en la conexión de corazón,
Dios, como Padre espiritual, creó a los seres humanos como sus hijos sustanciales. Dios proyectó establecer el reino de Dios en la tierra con sus hijos de descendencia directa. Sin embargo, como hemos visto en la caída del ser humano, la humanidad, debido a la relación de sangre de los primeros antepasados humanos con el arcángel Lucifer, se convirtió en los hijos del diablo, heredando el linaje de sangre de Satanás. Vemos en Mateo 3:7, 23:33 y Juan 8:44. De este modo, los primeros antepasados humanos cayeron en una posición en la que estaban separados del linaje de Dios. Por consiguiente, el propósito de la providencia divina de la restauración es restaurar a los seres humanos caídos que fueron separados del linaje de Dios y restablecerlos como hijos de descendencia directa de Dios. Descubramos el secreto de Dios, de la providencia de la restauración en la Biblia. En tiempos de Noé, la relación directa con Dios no se pudo restaurar debido al fallo de Cam, el segundo hijo, que estaba en la posición de Abel. Sin embargo, el ser humano pudo estar en la posición de siervo de siervos, Génesis 9:25, por el fundamento de la lealtad de Noé. De este modo, el ser humano podía tener una relación indirecta con Dios. Esta era la relación que existía entre Dios y el ser humano en el período anterior a la era del Antiguo Testamento. Abraham, el padre de la fe, pudo establecer en su época a los elegidos de Dios, construyendo el fundamento familiar para recibir al Mesías. De este modo, por primera vez se restauró la posición de ser siervo de Dios. Levítico 25:55. Esta era la relación entre Dios y el ser humano en la era del Antiguo Testamento. Después de la llegada de Jesús, sus discípulos, que se apoyaban sobre el fundamento de fe que Jesús había establecido en la posición de Juan el Bautista, fueron restaurados por primera vez desde la posición de siervos de la era del Antiguo Testamento a la posición de hijos adoptivos. Para llegar a ser hijos del linaje directo de Dios, tenían que establecer el fundamento para recibir al Mesías, estableciendo el fundamento de sustancia en absoluta obediencia a Jesús e injertándose, Romanos 11:17, espiritual y físicamente a Jesús, que estaba sobre ese fundamento. Los discípulos tenían que formar un solo cuerpo con él. Jesús vino como el Hijo de Dios, sin pecado original, del linaje directo de Dios, y tenía que restaurar a todos los seres humanos caídos como hijos del linaje directo de Dios, sin el pecado original, haciendo de toda la humanidad caída un solo cuerpo al injertarla a él. Incluso sus discípulos cayeron en la incredulidad, y entonces Jesús fue crucificado en la posición de Juan el Bautista, sin poder cumplir la tarea del Mesías. De este modo, Jesús resucitado estableció el fundamento espiritual de fe por medio del periodo de 40 días de resurrección para la separación de Satanás, en la posición de Juan el Bautista espiritual. Después de esto, el fundamento espiritual de sustancia fue establecido por la fe y lealtad de sus discípulos que volvieron arrepentidos a él, y por ello el fundamento espiritual para recibir al Mesías fue establecido por primera vez. Finalmente, sobre este fundamento espiritual, los santos se situaron como hijos espirituales, siendo injertados espiritualmente a Jesús como Mesías espiritual. Esta ha sido la relación entre Dios y el ser humano caído, de acuerdo con la providencia espiritual de restauración desde Jesús hasta el presente. Los cristianos son como máximo hijos adoptivos de Dios, porque son hijos de un linaje diferente. Por esta misma razón, dijo Pablo, y no solo ella, también nosotros que poseemos las primicias del Espíritu, nosotros mismos gemimos en nuestro interior, anhelando el rescate de nuestro cuerpo, la adopción filial. Romanos 8:23. El Señor de la segunda llegada debe establecer sustancialmente el fundamento para recibir al Mesías, según la providencia para la partida, centrada en la palabra, e injertando a todos los seres humanos espiritual y físicamente en este fundamento.
debe restaurarlos para que sean hijos del linaje directo de Dios, eliminando el pecado original. El Señor de la segunda llegada debe restaurar también el fundamento para recibir al Mesías sustancialmente, partiendo del nivel familiar y extendiéndolo gradualmente a nivel tribal, racial, nacional, mundial y luego a nivel cósmico. Sobre este fundamento debe ser capaz finalmente de establecer el reino de los cielos en la tierra. Si los cristianos que han sido establecidos como el segundo Israel para el ideal de la construcción del reino de los cielos en el tiempo del Señor de la segunda llegada se volviesen también contra él, Dios se vería obligado a abandonar a sus elegidos del segundo Israel y escoger de nuevo a sus elegidos del tercer Israel. Por lo tanto, los cristianos de los últimos días, al igual que el pueblo judío en los días de Jesús, están situados en circunstancias muy agraciadas, pero por otro lado están expuestos a llegar a ser los más miserables. Hacemos un intermedio aquí, aunque nos falta poquito para terminar todo este capítulo, con los comentarios, ¿ok? Siguientes. Estamos hablando acerca de del fundamento realizado en este tercer curso, centralizado en el Señor de la segunda llegada. Ok. Si alguien podría resumirlo o si hay alguna pregunta también respecto a esto, sería bueno. Perdón, Podemos. yo tengo una pregunta, porque no, creo que no entiendo, no me queda tan claro qué es la providencia de la partida que aparece con Moisés, con Jesús, también con el Señor de la segunda llegada. ¿De qué se trata exactamente o qué es lo que está restaurando? No entendí bien. Okay. ¿Alguien está, envió ese punto? Aparece especialmente en el curso de Moisés y luego continúa en el curso. Hay una providencia llamada la providencia de la partida. Yo creo que es en inglés the providence of the start y son en general los 3 días que se toma para comenzar algo nuevo. Sí. ¿Alguna agregado más acerca de esto? O sea que es para separar de Satanás a uno a la ofrenda. ¿Eso es lo que quiere decir, señora Nancy? Sí, básicamente. Sí. Ya, es una nueva providencia. Entonces, antes de comenzar una nueva providencia, hay que separarse de Satanás. Por eso Jesús, después de que murió 3 días, dicen que fue al infierno. Esa fue una separación y por eso resucitó después del 3er día. Es una nueva providencia, un nuevo comienzo. Correcto. Muy bien. Gracias. Muy bien, creo que eso clarifica. En el tiempo de Moisés también, cada vez que tenía que recomenzarse un nuevo curso, hay una providencia de partida, siendo 3 días al menos de condición. ¿Qué más? ¿Alguien más podría agregar o tiene alguna pregunta sobre esto? También está relacionado con algún acto, ¿verdad? Aparte del periodo de tiempo, también inicia con un acto, ¿verdad? Es como ese nuevo inicio. Daisy, si te acercas un poquito más a tu computadora, quizás se siente un poco mejor. Se escucha un poquito como... Ahora estoy con micrófono. Ok. Ahora se escucha mejor. Pues está igual. ¿Ustedes escuchan bien? Perdón. ¿Suficiente? Un poquito mejor. Sí. Sí. Sí se escucha. Ok, voy a hablar después. Ok, está ocupadita ahorita. Entonces, ¿alguien más? Entonces, fíjense, eso es solamente para resumir con los esquemas que aparecen aquí, solo para grabarlo un poquito visualmente.
Este esquema que aparece en la pantalla es el fundamento general del tercer curso a nivel mundial. Y ya se está remarcando primero de que se trata de un tercer curso a nivel mundial, pero en el nivel espiritual. ¿Ya? El fundamento de fe está realizado con Jesús resucitado. Estamos hablando de algo espiritual, ¿verdad? Como figura central. Y por eso es que se queda 40 días después de su resurrección como una ofrenda para establecer el fundamento espiritual. El fundamento de substancia es logrado satisfactoriamente, victoriosamente, por la unidad que ocurrió después de estos eventos entre los discípulos de Jesús y Jesús mismo. O sea, algo que no había sido cumplido antes, física y espiritualmente, Jesús se encarga de establecer el fundamento espiritual. Él es la figura central como Jesús resucitado, es el cuerpo resucitado, el espíritu resucitado de Jesús. Y ofrenda 40 días. Jesús se queda 40 días como una ofrenda, ¿verdad? Ok. El fundamento de sustancia que había sido tan difícil históricamente cumplir, finalmente es cumplido por la ofrenda, por la unidad de los discípulos con Jesús totalmente. Sobre este fundamento victorioso espiritualmente, entonces se hace la base para, estoy repitiendo, fundamento, base, se hace la base para que pueda venir el Señor por segunda vez y restaurar todo física y espiritualmente. Entonces, esta es la creación, el inicio del segundo Israel, que es el cristianismo. ¿Okay? El otro esquema que resume todo es, aquí está, ¿no? Básicamente, todos los hijos espirituales, o sea, todos los que nacen a partir de Jesús de esta época son hijos espirituales. Es otro nivel de salvación. Dice, bauticen a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es la Trinidad espiritual, ¿no? Los padres verdaderos espirituales. Sobre ese fundamento, entonces, comienzan a nacer todos los cristianos que son los hijos espirituales de Dios. Es un nuevo nivel, ¿verdad?, de salvación, que no había ocurrido, no había existido nunca antes. Sin embargo, necesitamos salvar física y espiritualmente todo. Entonces, todo aquel que imita a Jesús puede ser salvado espiritualmente, tiene las primicias del Espíritu, dice, ¿verdad? Pero todavía falta salvar el aspecto material, físico. Aquí está el tercer curso completo, ¿verdad? El tercer curso va a ser completado con, ahí está, si ustedes observan en la pantalla, se necesita un nuevo Juan el Bautista del Señor de la segunda llegada, el segundo adviento. Y siempre hay una ofrenda requerida basada en el número 40. Y el fundamento de sustancia tiene que ser realizado entre la segunda y probablemente en el tercer Israel en unidad con el nuevo Juan Bautista y el Señor del segundo adviento. Ok. Estoy hablando muy rapidito esto, pero si alguien quiere resumirlo, recalcar algunos aspectos importantes, por favor háganlo. A mí me llamó mucho la atención cuando dice que Satanás ejerció su máximo poder en poner a Jesús en la cruz. Pero Dios también utilizó su máximo poder para resucitar a Jesús. Qué increíble que vemos es una lucha constante entre Dios y el arcángel. Es muy triste, pero el máximo poder de Dios lo utilizó para resucitar a Jesús, basado en el fundamento de amor, de perdón que Jesús nos dio, cuando él dijo, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Ahí es cuando Satanás tuvo que irse, no tuvo nada que ver con Jesús, tuvo que retirarse, y esa fue la victoria más grande de Dios. Es algo, eso me llegó bastante el día de hoy, perdón. Bien.
Sí, buen punto, buen punto. Esa parte muchas veces no es notada por todos los que escuchan o leen, pero es tremendo, ¿no? Esa parte. Así como Satanás utilizó su máximo poder para matar a Jesús, el cuerpo físico de Jesús, Dios utilizó su máximo poder para poder resucitarlo. Muy bien. Entonces, ¿algo más, por favor? Sí, perdón. Ya pienso otro punto interesante es cuando habla de la relación con Dios, ¿no? Como en tiempos de Noé era una relación de siervo, de siervos, y luego, o sea, poco a poco hemos llegado hasta la posición de hijos adoptivos, pero en el tiempo de Jesús, pero aún no pudimos ser hijos verdaderos, digamos, porque todavía hace falta el cambio de linaje, ¿no? No importa cuánta fe o cuánta devoción uno ponga, hace falta el cambio de linaje, ¿no? Y eso es, creo que eso es un punto muy importante que pienso que, bueno, cuando habla del pecado original, que necesitamos injertarnos en la segunda venida del Mesías para que física y espiritualmente podamos liberarnos, ¿no? Ser perdonados, limpiados del pecado original. Muy bien. Entonces, Mónica, te voy a pedir si puedes, por favor, concluir con las lecciones aprendidas de este curso y ahí hacemos unos minutos de conversación antes de que se termine el tiempo. Y cómo no. Vamos a leer la última parte de este capítulo del Principio Divino y habla de las cuatro lecciones aprendidas del curso de Jesús. Primeramente, en este curso Dios nos ha mostrado cómo es la predestinación de su voluntad. Dios nos ha mostrado que su predestinación referente a la realización de la voluntad, centrada en un cierto individuo o nación por él elegida, no es absoluta, sino relativa. En tercer lugar, Dios nos ha mostrado que Él no interviene en la propia parte de la responsabilidad del ser humano, sino que solo interviene en el resultado. Finalmente, Dios nos ha mostrado que cuanto mayor sea la misión de una persona, más amarga es la adversidad que enfrenta. Hasta aquí el capítulo segundo de la segunda parte del principio segundo, del principio divino. Ya, muchas gracias, interesante, ¿no? Esas son las conclusiones, digamos, aquí en este capítulo. Dios nos ha mostrado cómo es la predestinación de su voluntad. En segundo lugar, nos ha mostrado que su predestinación referente a la realización de la voluntad, centrada en un cierto individuo o nación, por él elegido, no es absoluta, sino relativa. En tercer lugar, que Dios no interviene en la propia parte de responsabilidad del ser humano, sino que solo interviene en el resultado. Finalmente, que Dios, cuanto mayor sea la misión de una persona, más amarga es la adversidad que enfrenta. Son muy claras conclusiones, ¿verdad? ¿Alguien quiere comentarlas o comentar cualquier otra parte del capítulo que hemos visto hoy? Quería decir que el punto último que has hecho, que cuanto es más la máxima responsabilidad del ser humano, eso solamente es experimentarlo. Es decir, hay que tener una misión muy grande y entonces el Satanás intenta atacar porque él no quiere perder territorio. Él no quiere perder el territorio. Y también trata de destruir las familias bendecidas. Porque es precisamente ese punto fundamental para la restauración de la humanidad. Entonces, Dios él se comunica con
con los resultados. Es decir, si uno se arrepiente, una persona se arrepiente, entonces sinceramente de corazón, entonces Dios puede utilizar eso. También está en nuestras manos el arrepentimiento. También vemos ejemplos, por ejemplo, en la historia, por ejemplo, que el diablo, Satanás, atacó la providencia de Dios a través de Dios puede también golpear de nuevo hacia atrás, hacia Satanás, precisamente a través de las plagas de Egipto y toda la historia de restauración de Egipto. Es decir, normalmente Satanás golpea primero y Dios tiene la condición de golpear después. De la misma forma que Satanás ha golpeado. Normalmente, uno si tiene una posición espiritual alta, como por ejemplo la del Padre, él tiene que, a través de mucho sacrificio, Satanás trata de destruir de todas las familias bendecidas, trata de destruir a su matrimonio, trata de destruir todo para que el Mesías no pueda cumplir nada. Esa es la situación muy amarga del Mesías. Correcto. Es una situación que no es envidiable para nadie. Es una bien, posición Juan. muy alta, pero no es envidiable. Muy bien. Porque Entonces, requiere mucho sacrificio, mucha indemnización. Ya, no hemos llegado ya todavía a don Juan. Estamos en la preparación para recibir a Jesús. So, mantengámonos allí. entonces, ¿alguien más va a colaborar en los comentarios aquí? Mientras más grande la responsabilidad, más fuerte es la tarea, más difícil, más indemnización. Ese es el punto central ahí, ¿no? Por favor, sus comentarios o preguntas. Tenemos unos minutos más antes de concluir. Sí, una pregunta sobre, o sea, de que Jesús fue alzado así como la serpiente en el desierto. O sea, la serpiente, por decir, ¿cuál fue su sufrimiento? Y ya que Jesús, o sea, fue a cambio de su vida. Bueno, yo diré muy rápidamente algo. Para poder entender esto hay que entender en la Biblia, cuando hubo muchas plagas y dificultades y los israelitas estaban muriendo en el desierto, para poder salvarlos, Dios les hizo elevar serpientes para poder salvarlos de esa situación catastrófica, estaban muriendo mucho. Entonces, en este caso hace una analogía con Jesús elevado, sacrificado en la cruz, pero elevado, digamos, ¿no? Espiritualmente a la posición de Salvador espiritual. Todo aquel que lo mira, todo aquel que imita su vida, su comportamiento, todo aquel que tiene fe en Jesús será salvado. ¿Mm? Esa es la comparación entre la serpiente del desierto y el Jesús resucitado, el Jesús en la cruz. Si alguien más tiene más... Yo entiendo, yo tengo una pregunta, no lo entiendo bien. ¿Cuál fue la razón o por qué tomó esa decisión a Jesús, Judas y Pedro?
Javier, no se escucha bien. ¿Puedes repetir o concretar tu pregunta? Estás perdiendo la Ok. señal, Javier. No se escucha bien. Ok. Mi pregunta es, ¿cuál fue la razón o por qué Judas tomó la decisión en traicionar a Jesús y Pedro en negarlo 3 veces? Ok. Muy bien. O sea, ¿por qué la actitud de Judas y por qué la actitud de Pedro? ¿Quién puede responder a eso? ¿Alguien tiene Bueno, alguna fundamento bíblico o el principio que explique esto? la Biblia lo dice claro, o sea, fueron invadidos, o sea, que Satanás, el espíritu de Satán entró en Judas, entonces ya no era dueño de sus acciones. Mm. Exacto. Perdió su ¿Alguna- fe. Perdió la fe. Perdió la unidad con Jesús. ¿Ya? Sí, la explicación bíblica, como dice Alfonso, es de que Satanás entró en Judas y hizo traicionar completamente a Jesús. No pudo controlar eso. Mm. Es similar a lo que pasó en la caída, ¿no? O sea, Adán y Eva perdieron fe en Dios, en la palabra de Dios, y se creyeron más en Lucifer y se unieron a él y abandonaron a Dios, traicionaron a Dios. Ok. ¿Alguien más quiere agregar sobre esto? ¿Tiene una explicación? A mí lo que me llama la atención de la traición de Judas es que él estaba a cargo del dinero, ¿verdad? La parte económica. Entonces, esto es como algo que hay que tener cuidado, ¿verdad? O sea, muchas veces, como seres humanos, nos dejamos llevar más por la parte física, material, porque es la más cómoda para nosotros, ¿verdad? Y quitamos de nuestra vida la parte espiritual. No es porque la parte material esté mal, ¿verdad? O sea, si de hecho Jesús tenía un tesorero dentro de su grupo de elegidos, era porque era sumamente necesaria esa parte. Pero es un medio o un arma, ¿verdad? Que Satanás puede usar fácilmente en contra de los seres humanos por la parte esta materialista. O sea, igual pasa con la ciencia y la religión. La religión se encarga de la parte espiritual, la ciencia la parte más física, y las dos son buenos desde el punto de vista divino, porque Dios creó al ser humano con espíritu y carne. Pero la plataforma de Satanás domina el mundo físico todavía. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con eso, ¿verdad? Con todo lo que tiene que ver esa separación y no toma en cuenta la parte espiritual, porque es lo mismo que están diciendo, ¿verdad? La fe. Pero hay una cuestión muy importante, digamos, esa invasión que hubo de Pedro y de Judas, no fue una cuestión súbita o del momento, rápida, fue que ellos fueron invadidos y ya, sino que ya Satanás estaba trabajando sobre todas las fallas que han habido alrededor de Jesús y utilizó, digamos, en este momento toda esa fuerza, ¿verdad? Para invadirlos, pero no era solamente como responsabilidad de Pedro, responsabilidad de Judas, sino que ya había un fundamento que hacía fuerte a Satanás, ¿verdad? Y cuando hablamos de Satanás, son las relaciones que él creó para atacar a Jesús, o las relaciones que él creó para hacer dudar a Pedro, para hacer dudar a Judas, ¿verdad? Para invadirlo. O sea, en ese sentido, por ejemplo, si no hubiera habido gente comercializando con Judas, y hubiera sido más difícil, ¿verdad? Que Judas hubiera traicionado a Jesucristo, pero había toda una plataforma para eso. No solamente la responsabilidad de una persona que fue invadida, si ya vienen los fundamentos perdiéndose, siendo desacreditados, si quieres ver. Yo no agarro el punto que tú quieres hacer. No sé qué quieres decir. Disculpe, no me voy a entender entonces.
Perdón. es que hablas y no llegas a ningún punto. Ah, disculpe, perdón. Te voy a decir una cosa. Nosotros, lo mismo que Jesucristo, fue tentado 3 veces. Nosotros tenemos que ir en nuestro curso de restauración. Esto lo he aprendido en la iglesia. También tenemos que ir a través de negaciones. Se le negó a Dios y se le negó a Jesucristo en varias ocasiones. Entonces tenemos que ir en nuestro curso de restauración a través de las negaciones en la misma iglesia, en los mismos propios hermanos y la misma relación. Eso va a surgir también. Ok, entonces quedémonos con con los puntos concretos de esas lecciones, ¿ok? La pregunta también, las preguntas últimas concernientes a por qué Judas le falló así a Jesús y por qué Pedro actuó de tal manera, ¿ok? Siempre si podemos ser concretos acerca de estos puntos, podemos tener una respuesta a nuestros hermanos que están preguntando. Ok. Unas fue respondida con fundamento bíblico acerca de cómo Satanás invadió a Judas y la otra todavía queda por ser resuelta, ¿verdad? El comportamiento de Judas para mí es diferente que el comportamiento de Pedro en esa ocasión. Es diferente nivel. Judas lo traicionó por completo llevándolo dirigiéndolo hacia la muerte, mientras que la negación de Pedro había sido ya anunciada por el propio Jesús y se desvió a un asunto más de carácter de Pedro. No tuvo que ver con una traición o con entregar a Jesús a Satanás. ¿No? Es completamente diferente. Es más, Pedro es nombrado después la cabeza de la iglesia a pesar de todas sus debilidades humanas. Anyway, podemos conversar un poquito más de eso. Agradezco la participación de todos ustedes. Yo creo que en la conversación, en el debate de ideas o las explicaciones, hay que tratar de hacerlo lo más centrado en la pregunta que se hace, lo más centrado en el tema. El tiempo es siempre limitado, nunca hay que tomarlo de manera personal, hay que hacerlo siempre por el bien de los demás, por el entendimiento de los demás, ¿ok? Entonces, yo creo que vamos a ir avanzando así, de esta manera. Ok. Amén. Hay que Achú. hacer lo posible para poder ayudarnos mutuamente al entendimiento. Vamos a entender colectivamente, vamos a aprender todos juntos. Entonces, bueno, yo creo que no tengo más que agregar aquí, a menos que se nos haya olvidado algo. Vamos a continuar con el estudio del principio en la próximo viernes nos toca la formación y duración de cada era en la historia de la providencia. Vamos a entrar en lo que llamamos nosotros el estudio de los paralelos de la historia. Es una parte también muy interesante, muy bonita. Y ya, vamos a quedarnos aquí por ahora. Les agradezco su participación. ¿Okay? No sé si habrá en este momento alguna persona nueva para darle la bienvenida antes de despedirnos. ¿Alguien que participa por primera vez? Yo creo que todos son ya conocidos. Hay algunos que han ingresado, por supuesto, en el camino, todavía cuando ya habíamos comenzado, como Alberto y Florencia Amaro. Mirta Bautista. Oh, Mirta Bautista, veo quizás. ¿Cómo está Mirta? ¿Usted ingresa por primera vez? No, Sí, buenas noches a todos.
Sí, Buenas por noches. primera vez estoy ingresando. Bienvenida. Gracias, gracias. ¿Desde Espero dónde? participar. ¿Desde dónde? ¿Desde dónde está comunicándose? Bolivia, Bolivia, Santa Cruz. Ah, Bien, qué bien. bienvenida, bienvenida. Santa Cruz, Bolivia. Sí, sí. Bien, bienvenida. Mi país vecino. Gracias. Sí. Sí, un gusto conocerlo. Muchas gracias por aceptarme. Bienvenida. Mucho gusto. Ok. ¿Alguien más? Así como Mirta que nos visita por primera vez, ¿no? ¿Segunda vez? No. Ok. Entonces quedamos así, que tengan una buena semana. Nos preparamos para el siguiente capítulo. De repente a veces hay que leerlo previamente y ya estamos más listos para poder explicar también cada parte, ¿ok? Muy bien, entonces que tengan una feliz noche y un feliz fin de semana. Que les vaya muy bien. Gracias a todos por su Buenas colaboración. noches. Bye bye. Roberto, Bye. saludos. Bye. Buenas noches, gracias. Un feliz fin de mes Daisy. también. Bye. Feliz fin de mes. Se acabó el mes de abril, empieza el mes de mayo el lunes, así que nos vemos el mes que viene. 2 días más. El viernes que viene es el mes que viene, así que gracias familia, un abrazo entonces, nos vemos hasta la próxima. La semana que viene a la misma hora, el mismo canal. Buenas noches. a Buenas todos. noches, Un buenas abrazo a todos. noches. Quede con Dios a la 1, a las 2, a las 3. Participar. Bye.